Le preguntamos justamente a Juan Carvajal, él es analista de datos del Ministerio de Salud. ¿Cómo le va? Bienvenido a Noticias Mañana, porque justamente lo que acaba de decir el titular de Salud, ¿no? El ministro, no se descarta que pudiéramos tener una nueva ola de COVID-19 en nuestro país. Sobre la base de ello, quiero preguntarle cómo estamos con la vacunación y los casos que van presentándose día a día. ¿Cómo está? Muy buenos días, gusto en saludarle. Bueno, con respecto a la vacunación y hablando específicamente sobre tercera dosis, cabe precisar pues que hoy ya estamos por encima del 63% mayores de 12 años con las tres dosis. Sin embargo, hay que precisar que el ritmo de vacunación actualmente ha bajado desde abril hasta mediados de junio en un 75%, porque veníamos vacunando con tres dosis a un ritmo de 130.000 y hoy estamos a un ritmo de 30.000 dosis diarias. Y aún inclusive hay mucha gente que teniendo la opción de aplicarse la tercera dosis, es decir, pasaron 5 meses, los de 12 y 17 años tras la segunda, o 3 meses, 18 más años, hay 5.600.000 personas que aún no se aplican. Y si lo hubiesen hecho, a estas alturas ya en el país no estaríamos con el 63, sino ya estaríamos bordeando o si no por encima del 80% con tres dosis. Claro, qué interesante lo que nos da el dato a partir de los chicos de 12, ¿no es cierto? En términos generales, digamos que la población, podríamos decir, no se anima a colocarse la segunda dosis de refuerzo, que vendría a ser la cuarta en realidad. Y si pudiera darnos mayores detalles por grupo etario. Sí, mire, cuando uno lo evalúa por grupos etarios, con respecto a cuarta dosis, por ejemplo, en este momento a nivel nacional sabemos que la cuarta dosis son 5 meses tras la tercera dosis, ¿no es cierto? Y es aplicable de 40 años a más de manera genérica. Hoy en el país existen alrededor de 5,5 millones que están aptos para poder aplicársela. Sin embargo, aún bordeamos el 1.000.000 de personas. Es decir, lo mismo que se refleja en tercera dosis, de igual modo se refleja en cuarta dosis. Y esto se ve en todos los grupos etarios. O sea, en cuarta dosis, principalmente de 40 a 49, 50 a 59 y también en nuestros adultos mayores. Claro, es una pena porque lo que nos dice es que está reduciéndose el ritmo, ¿no?, de vacunación. Y nos encontramos, no quisiéramos alarmar, pero ¿qué es lo que pasa con la cuarta ola que digamos, que podríamos tener? Mire, a ver, dependiendo del enfoque que se le quiere dar, ¿no? Porque el contexto actual, 2022, es muy diferente al 2021 y 2020, donde hemos tenido olas de muertes precedida de ola de aumento de contagios y previo a colapso hospitalario. Sin embargo, hoy se observa 2 meses desde mediados de abril de incremento sostenido de contagios, de casos que no han conllevado, felizmente, a bien gracias, a una mayor ocupación hospitalaria, ni menos en fallecidos. Entonces, cuando se analiza esto, hay que ver todos los indicadores, porque sí, están aumentando los casos, en mayor cantidad inclusive son en personas vacunadas, pero son casos leves que no están conllevando hospitalización. Y los que llegan a hospitalización, vea usted que rápidamente salen de alta. Y son justamente las personas que han completado sus 3 dosis las que rápidamente salen de alta hospitalaria, en este caso con casos severos. Ya, pero entonces la pregunta, ya que usted es el analista de datos, quiero preguntarle si con cuarta dosis, por ejemplo, ¿cómo ve la cosa? Bueno, en líneas generales, analizar las cifras, el enfoque debe ser la protección a nuestra población más vulnerable, que son nuestros adultos mayores. Correcto. Porque sabemos que los más de 210.000 fallecidos que hemos tenido en el Perú, el 85% ha sido adultos mayores. Tanto en la primera, la segunda y la tercera ola, los más afectados han sido justamente ellos, mayores de 60. Entonces, el enfoque se debe incidir justamente en ellos. Tanto en la cuarta, cerrar las brechas en tercera dosis y en aquellas regiones donde hay baja cobertura de vacunación, ¿no? ¿Qué serían cuáles, si nos pudiera ilustrar? Claro, por ejemplo, cuando uno ve a tercera dosis, tenemos regiones como Madre de Dios, por ejemplo, o Puno, que no llegan aún al 40%, o regiones como Ayacucho, Loreto, Amazonas, Huancavelica, Ucayali, San Martín, Cajamarca, que están por debajo del 50%. O sea, son pocas regiones como Ica, Lima, Callao, Lima Provincia, Ancash, Tumbes, que están por encima de un 70%. Entonces ve usted que aún hay brechas por cerrar
en tercera Ya. dosis, ¿no? ¿Y esto a qué se debería? Fíjese, señor Carvajal, porque, por ejemplo, el MINSA lanzó una estrategia de ir casa por casa, incluso, ¿no? Porque para poder precisamente avanzar. ¿Qué pasa? ¿Por qué estas regiones no están avanzando en la vacunación o no desean, de pronto? Sí, ciertamente, a ver, muchas veces los datos reflejan el comportamiento que adopta las personas a una determinada situación. O sea, vea usted que en diciembre, enero tuvimos una escalada abrupta de casos debido a Omicron y mucha gente, al parecer, al ver que no experimentaba una enfermedad grave o crítica, decidió quedarse con una o con dos o no vacunarse y justamente se percibe en estas regiones que les he mencionado, ¿no? Pero por Correcto. otro lado también están las estrategias, la comunicación y la importancia de la vacunación que se debe dar también a la población, ¿no? Se debe Claro. incidir más en ello porque hoy en el 2022 no se escucha mucho de ello a como era en el 2021. No, naturalmente, estamos evidentemente ya hace un tercer año, ¿no? Por lo tanto, tiene pues que darse un cambio, evidentemente. Pero mi otra pregunta tiene que ver con las subvariantes. ¿Por qué estaríamos hablando de una cuarta ola? Entendemos que esto tiene que ver con el tema de que la gente no se está terminando de vacunar, no se está cumpliendo de pronto la meta, pero también háblenos de estas subvariantes que serían el peligro. Mire, actualmente la variante predominante en el Perú y en la mayor parte de países es Omicron y tenemos sublinajes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Correcto. Sudáfrica, la BA4, la BA5, o en Estados Unidos también tenemos un linaje, o lo que estamos viendo, por ejemplo, en Chile, o lo que ha pasado en Argentina, pero vea usted que dentro de todo ese contexto, lo que se está observando en otros países y lo mismo se está viendo en el Perú, Ajá. y posiblemente pase lo que ha anunciado el MINSA en julio, Ujú. es que va a haber incremento de contagios, pero más no, felizmente, un incremento en la ocupación hospitalaria. ¿Por qué? Por las Porque vacunas. tenemos una alta tasa de vacunación que felizmente no está conllevando a desarrollo de enfermedad grave ni crítica y por tanto a fallecimientos por COVID-19. Claro, Entonces, lo que los... por ahí va el tema, Ah, qué bueno. incidir en la vacunación. Insistir en Incidir la en eso. vacunación, claro, un poco el tema que nos han explicado, ¿no? Que no se hace el desarrollo de la enfermedad, sino que se tiene el virus, evidentemente, se hace el reposo, pero no llegamos a niveles preocupantes como la hospitalización, la cama UCI y mucho menos. Ya ni decimos lo que sigue, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el llamado? ¿Cuál sería la realidad actual? ¿Cómo estamos en la capital, por ejemplo, en la ciudad de Lima, que entendemos siempre encabeza las cifras, ¿no? La curva. Sí, Lima Metropolitana por tener también la mayor densidad poblacional y es justamente donde desde el 20 de abril se viene percibiendo el incremento de casos, sobre todo en distritos de Lima Centro, la gran mayoría, o sea, Miraflores, Jesús María, San Isidro, Surquillo, Cercado, en Lima Este, La Molina, en Lima Sur, Surco, donde se vienen incrementando los casos, pero vuelvo otra vez, no se está viendo desarrollo de enfermedades críticas. Y otro dato importante, por ejemplo, es sobre el tema de la vacunación. Vea usted que hace un año atrás, en Lima Metropolitana, fallecían alrededor de 300 a 350 personas por COVID. 350 personas por COVID. Tras un año, a bien gracias a la vacunación, esta cifra se ha reducido a 4, a 5 personas por día. Es una reducción de más allá del Importantísima. 99%. Y lo mismo se ve a escala nacional. Hoy actualmente lo que se ve, por ejemplo, es que del total de muertes por toda causa no violenta, apenas el 2.5% son por COVID. El resto son por otras causas ajenas al COVID. Otras causas. Fíjese, aquí hay una pregunta que tiene que ver con el laboratorio Moderna, porque la segunda dosis de refuerzo, como correctamente entiendo que se debe llamar, es Moderna, ¿no? Y mucha gente, muchas personas piden Pfizer, pero se está aplicando Moderna. En la segunda de refuerzo, le digo, ahí cómo quedamos, ¿qué hay que decirle a la población? Que todas las vacunas funcionan, o sea, son efectivas, se ha demostrado en otros países. O sea, Moderna se aplica en Estados Unidos, Moderna se aplicaba en Argentina y ha reducido significativamente la incidencia en hospitalización, en UCI y también en lo que es los fallecimientos, ¿no? Si bien es cierto, a mediados de abril hubo un tema en el Ministerio de Salud con respecto a los médicos, con la Exacto. sobredosis, Sí. pero ese tema fue superado
y vuelvo otra vez, se debe incidir en una comunicación asertiva a la población para que vaya, ¿no es cierto?, y se proteja, y especialmente a las personas Ya. vulnerables, nuestros Claro, y adultos ahora le hago mayores. una pregunta quizá como modo de recomendación, señor Carvajal. Recordemos que para la tercera dosis se instaló toda una situación de verificación, de fiscalización, digamos, en los centros laborales, ¿no? Para la cuarta dosis, ¿aconsejarían ustedes que se ponga la cosa también así, rigurosa? ¿Hay que colocarse la segunda de refuerzo o cómo lo manejarían? Mire, lo que pasa es que, a ver, yo por ejemplo que veo datos y me doy cuenta que normalmente cuando los ritmos de vacunación caen, inmediatamente aparecen nuevas restricciones o inmediatamente bajan los grupos etarios. Pero sin embargo en el contexto no se ve un incremento de desarrollo de enfermedad grave ni crítica. Ujú. Entonces, se debe sí, y vuelvo otra vez, insisto en el tema, en nuestros adultos mayores y en las personas más vulnerables, completar la tercera, completar la cuarta dosis. Es decir, los esfuerzos deben ir justamente en esa población. Correcto, claro que sí. Recordemos también que Estados Unidos anunció el tema de la vacunación para los más chiquitos, ¿no? De 6 meses a 5 años, ¿no es cierto?, en dosis de pequeños, tanto precisamente para Pfizer como para Moderna. En el Perú, ¿cómo estamos? Bueno, actualmente, bueno, todavía no nos está aplicando en ese grupo etario, ¿no es cierto? Porque es de 5 años hacia arriba, No, pero no, vea no, perdón, usted, 6 meses. Le hablo ya de los más bebés. Quizá esa es una sí, pregunta que debiéramos formularla más adelante, ¿no? Pero por lo menos ya se ha anunciado que los más pequeñitos, por ejemplo, aquellos niños pequeños que van a los nidos ya, ¿no? sí, sí, claro, como le digo, o sea, hoy día no se aplica, pero vea usted que el contexto actual en el Perú y que estamos entrando también a una etapa de altas temperaturas, ¿no es cierto? O de bajas temperaturas, lo que se está viendo en esos grupos etarios Ujú. es que hay incremento de infecciones respiratorias agudas. Entonces, Ah, se debe correcto. incidir en completar la vacunación de la influenza, Buen punto, porque doctor. los niños no desarrollan enfermedad crítica ni grave en cuanto al COVID. Y hoy estamos con cifras similares al 2019, al 2018, a nivel nacional, en todas las regiones, en enfermedades respiratorias agudas en menores de 5 años. O sea, Ayer ahí en la vacunación que tuvimos acá, en el IRTP, por ejemplo, le comento, una de las preguntas era esa, ¿no? Si ya me puse COVID, tercera, cuarta dosis o segunda de refuerzo, ¿puedo ponerme la influenza hablando de adultos, ¿no? Por ejemplo, no se contraviene, no hay ningún problema, puedo aplicarme la influenza, sé que es un tema estacional y especialmente hacer énfasis en los niños y en la vacuna con la cepa actual de la influenza. Bueno, no soy el experto en la materia, recuerda usted que yo soy ingeniero, soy analista de datos, pero según las recomendaciones del Ministerio de Salud, Ujú. hoy se debe aplicar, o sea, juntamente el COVID con la vacuna Con de la la influenza, influenza. ¿no? En todos los grupos Ok. etarios, así es, sí. Muy bien. Bueno, sí, se nos fue ahí la curiosidad. Muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias por sus detalles, gracias por hablarnos de los lugares donde efectivamente la situación es un poquito más, ¿no?, en la curva, en algunas regiones como nos ha señalado, y estaremos en contacto para seguir reforzando esta campaña de vacunación a nivel nacional que hace el MINSA. Estuvo con nosotros el señor Carvajal, Juan Carvajal, analista de datos